El sermón que tenemos para hoy, mis hermanos, y después de un tiempo de no subir algunos vídeos o de subir vídeos al canal, por razones de que no estuvimos aquí en el lugar, estuvimos en otros lugares y demás y otras situaciones, pero teníamos casi un mes de que no grabábamos, pero hoy estamos grabando aquí el vídeo y espero que sea para gloria y honra de Dios y para beneficio de cada hermano que pueda sintonizar el tema, que pueda ver este tema, escucharlo y reflexionar sobre él. Vamos a tratar sobre la visión que tuvo una demora. La visión que tuvo una demora. Vamos a ver cuál es esa visión que tuvo una demora y que está relacionada con lo que acabo de anunciarle a ustedes acerca de los temas proféticos que se van a dar. Está relacionado. Yo lo voy a invitar a que abran sus Biblias en Habacuc capítulo 2, verso 1 al versículo 4 y vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver qué me dirá, y qué he de responder cuando sea reprendido. Versículo 2. Y el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que lea en ella, porque la visión aún tiene un tiempo determinado, pero al fin hablará y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, su alma enaltecida no es recta en él, pero el justo por su fe vivirá. En los días del profeta Habacuc había una situación con Judá, y era la apostasía, la rebelión, la insubordinación del pueblo judío, de Judá. En esos tiempos la potencia que prevalecía en esa región del Medio Oriente era Babilonia. Y ahora Habacuc estaba quejándose por la situación que había en Judá de apostasía. Y el Señor luego revela que él iba a mandar juicio sobre Judá utilizando a una potencia, a un imperio llamado Babilonia. Babilonia, entonces, de acuerdo a lo que Dios reveló, se cumplió. Babilonia invadió a Judá. Ahí hubo juicio sobre ese pueblo rebelde. Un pueblo escogido por Dios, pero que estaba en rebelión contra Dios. Pero había una pregunta. ¿Cómo es posible que un imperio impío iba a ser utilizado para dar un castigo o llevar juicio al pueblo de Dios, a Judá? Pero Dios le reveló también al profeta que a su vez más adelante Babilonia también sería castigada. Entonces Dios muchas veces, mis hermanos, utiliza imperios, utiliza reinados, o utiliza potencias impías para traer juicio a los desobedientes. Pero a su vez, esas potencias impías también están acumulando
pecado sobre pecado y recibirán su paga. Ahora sucede que acá Habacuc nos escribe esto y dice, habla de la visión. ¿Qué visión? La visión de Babilonia trayendo juicio sobre Judá. Y dice lo siguiente, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que lea en ella. Porque la visión aún tiene un tiempo determinado, pero al fin hablará o llegará y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc estaba inquieto. ¿Cuándo es que va a haber juicio? ¿Cuándo se le va a poner ese juicio sobre Judá? ¿Hasta cuándo Dios va a tolerar a Judá? Y ahora viene palabra del Señor y le dice a Habacuc, estate tranquilo, que la visión, aunque tarde, de cierto vendrá. De cierto vendrá, dice. No mentirá, hablará, no mentirá, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque tarde en el tiempo del ser humano, pero en el tiempo de Dios no hay nada tarde. En el tiempo de Dios no hay tardanza. Hay tardanza en el tiempo de uno, que se desespera. Cuando hay una promesa o hay algo que tiene que cumplirse, nos desesperamos. Pero Dios tiene todo medido. Para Dios no hay cosas adelantadas ni cosas atrasadas. Por eso dice, aunque tarde, espéralo porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí, su alma enaltecida no es recta en él, pero el justo por su fe vivirá. O sea, ten fe que la visión va a llegar. ¿Qué sucede, mis hermanos? Esto mismo habla el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 2. Y dice lo siguiente, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué Pablo escribió esta epístola? Porque la gente estaba ansiosa. Veía que el Señor Jesús tardaba en su segunda venida. La gente quería ver la promesa cumplida de la venida del Señor durante su vida. Pero ahora el apóstol Pablo dice que tuviesen calma, que no se dejaran mover de su manera de pensar fácilmente, ni estuvieran turbados, ni por espíritu, ni palabra, ni carta, ni nada, en el sentido de que la venida del Señor estaba cerca para esos días. Porque dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo sin que primero se cumpla algo, y ese algo era la apostasía que tenía que manifestarse en el papado, en lo que en el futuro sería el cuerno pequeño, el papado, la bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el papado, la apostasía dentro del cristianismo. Dice, porque el Señor no va a venir sin primero que venga esto. Y entonces, ¿qué sucede, mis hermanos? Hoy en día nosotros también estamos ansiosos de que el Señor venga. Y muchos que han militado, yo tengo 40 años de ser adventista, mis hermanos. Y muchos que han militado en el adventismo, hoy en día no están, se han ido apartando. Porque algunos llegan a la iglesia emocionados. Y cuando se les pasa la emoción, ya, hasta ahí llegó. Vuelven atrás. Algunos se han cansado de esperar.
Y dicen, bueno, pero es que yo siempre estoy escuchando que Cristo viene, que la ley dominical, que la persecución, que el papado, que esto y lo otro. Y nada. Y muchos hoy están fuera en el mundo. Conocieron una vez la verdad, pero están fuera en el mundo porque le faltó la paciencia de los santos, que es una característica de los que integran la iglesia verdadera. Apocalipsis 12, 17. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y el justo por la fe vivirá. Yo creo que el Señor vendrá, mi hermano. Y vengo escuchándose más de 40 años. Que Jesús viene. No viene nada. Por eso mi fe va a decaer. No. Sea el hombre, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El Señor vendrá, aunque tarde la visión, desde el punto de vista humano, no tardará. Desde el punto de vista divino, porque se va a cumplir. Y el Señor va a venir, mis hermanos. Vendrá, el Señor vendrá. Ahora, Pablo le advierte aquí que el Señor no iba a venir en sus días sin que antes viniera la apostasía. Y luego pasa el apóstol Pablo a describir al papado, el hombre de pecado, al cual destruirá el Señor en su venida con el resplandor. Ahí está, en 2 Tesalonicenses 2. El apóstol Pablo estaba claro en cuanto a eso. Pero ¿qué pasa con nosotros, mis hermanos? Hoy vivimos el tiempo del fin. ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? 1798. ¿Cómo calculamos ese tiempo del fin? De acuerdo a las profecías de tiempo, mis hermanos. Y una de esas es Daniel capítulo 12. La profecía de los días. Y todo lo que tiene que ver, mis hermanos, con la profecía de tiempo. ¿Pero qué sucedió? Sucedió que después de 1798, donde comienza el tiempo del fin, el pueblo de Dios sufre un gran chasco en 1844. ¿Qué pasó en 1894? En 1844. ¿Qué pasó en 1844? Ese gran chasco, mis hermanos. Nosotros podemos ver que antes de 1844 hubo también una decepción. ¿Por qué? Porque aquellos adventistas que estaban compuestos por miembros de diferentes iglesias no eran adventistas del séptimo día todavía. Eran adventistas porque esperaban el advenimiento del Señor y ellos creían que ya el Señor estaba a las puertas de acuerdo a los cálculos de Guillermo Miller de las 2300 tardes y mañanas. Pero lo esperaban en la primavera de 1844. En la primavera de 1844. ¿Qué sucedió, mis hermanos? Llegó la primavera de 1844 y Jesús no llegó. Jesús no llegó. ¡Qué decepción! ¡Qué chasco más grande! Lo esperaban en la primavera de 1844 y no llegó. Pero ¿sabe qué, hermanos? Ya en 1842, y voy a leer aquí del conflicto de los siglos, se había hecho un diagrama profético acerca de la venida de Jesús. Desde 1842. Pero llegó en 1844
44, la primavera, que es en el mes de abril más o menos, abril, parte de marzo, abril, mayo, parte de junio, la primavera de allá del hemisferio norte, y esperaban a Jesús en la primavera de 1844, pero no llegó. Qué decepción. Pero aquí en el Conflicto de los Siglos, la página 392, la sierva de Dios dice que ya en 1842, o sea, 2 años antes de esa decepción, la instrucción dada en esta profecía de escribir la visión y declararla en tablas. ¿A qué se refiere eso? Sobre la visión y declararla en tablas, está aludiendo a Habacuc, capítulo 2, versos del 1 al 4 que acabamos de leer. Dice la sierva de Dios, ya en 1842 la instrucción dada en esta profecía de escribir la visión y declararla en tablas para que corra el que lea, está citando de Habacuc, había sugerido a Charles Fitch la aplicación de un cuadro profético para ilustrar las visiones de Daniel y de Apocalipsis. Charles Fitch hizo un diagrama, hizo un cuadro profético basado en Daniel y Apocalipsis en el año 1842. La publicación de este cuadro se consideró el cumplimiento del mandato de Habacuc, que acabamos de leer, Habacuc, capítulo 2, versos del 1 al 4, sobre la visión. Sin embargo, nadie notó entonces, o sea, en ese año 1842, que en la misma profecía se presenta una aparente demora en el cumplimiento de la visión. ¿En qué profecía? En la profecía de Habacuc se presenta una demora, una aparente demora. Un tiempo de espera en la profecía de Habacuc. Después de la decepción de la primavera de 1844, este pasaje bíblico resultó muy significativo. La visión aún tiene un tiempo señalado, pero al fin hablará y no mentirá, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. El justo por la fe vivirá. Conflicto de los Siglos, página 392. Increíblemente, en ese diagrama profético que hizo Charles Fitch, se cumplió Habacuc, la aparente tardanza de la visión. Y hubo una decepción. Pero, mis hermanos, ¿qué sucedió? Descubrieron en esa primavera que Jesús no vino y que hubo una decepción, un chasco. Descubrieron que hubo un mal cálculo de las 2300 tardes y mañanas y que las 2300 tardes y mañana debía de cumplirse, la visión debía de cumplirse en el otoño, no en la primavera. El otoño es en el hemisferio norte, septiembre, parte de septiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre. Parte de diciembre. Es el otoño. Y calcularon exactamente la fecha, 22 de octubre, que es otoño, de 1844. Rectificaron y dijeron, mira, ve, nos equivocamos fue en el tiempo, pero la visión va a venir. Pero ¿qué sucedió, mis hermanos? Se llegó la fecha del 22 de octubre de 1844 y Jesús no vino. Otro chasco, el gran chasco, lo que se le llamó el gran chasco. Y ahí van dos. El gran chasco. ¿Dónde estaba el problema? ¿En la fecha? ¿En el cálculo del tiempo? No. El problema era en el evento. Se equivocaron de evento. Jesús no iba a venir el 22 de octubre de 1844. La fecha era correcta, pero el evento que ellos calcularon era incorrecto. No, Jesús no iba a venir a esta tierra a purificar esta tierra, sino que Jesús iba a pasar del lugar santo al santísimo para purificar el santuario bajo la figura de la fiesta del Yom Kippur, de la purificación del santuario.
Eso fue lo que se efectuó el 22 de octubre de 1844, pero hubo un gran chasco, el segundo chasco, primero en la primavera y después en el otoño. Mire esto, mis hermanos. Luego del gran chasco que llegó en 1844, las expectativas de los adventistas ahora fue que ya Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, pero después de 1844, cuando surge la iglesia adventista del séptimo día, ahora hay otra decepción y otro chasco en los días de la hermana White. Y era que después de 1844 esperaban la segunda venida de Jesús en gloria a esta tierra. Y usted puede leer la literatura de los pioneros y la literatura de la hermana White, y usted va a ver que para los días de la hermana White decía que la venida de Jesús estaba a las puertas. En los días de la hermana White, después de 1844, cuando ya surge la iglesia adventista del séptimo día, había una expectativa, inclusive la hermana White murió en el año 1915 y se seguía esperando la segunda venida de Jesús. Y la hermana White decía, nos queda muy poco tiempo. Inclusive algunos de los pioneros pensaban que ellos iban a ver en vida, no que iban a resucitar en una resurrección especial, sino que en vida iban a estar vivos hasta la segunda venida de Jesús. En los días de los pioneros. Lea para que usted vea. Pero ¿qué sucede? Hoy todos están muertos. ¿Qué pasó ahí? Otro chasco. Ahora, 3 chascos. ¿Qué dijo la hermana White? Finalizando el siglo XIX y principiando el siglo XX. Ella dijo que el Señor estaba a punto de venir a esta tierra. Inclusive ya había una ley dominical en el Congreso. El Papa de esos días, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba el Papa de Roma en esos días cuando la hermana White dice que ya la ley dominical estaba en el Congreso y que ya Jesús estaba a punto de venir y que las profecías del capítulo 11 de Daniel estaban ya a punto de cumplirse? Todo estaba a punto de cumplirse, ya Jesús estaba a punto de venir y de caer la lluvia tardía, pero no, Jesús no vino. ¿Cómo se llamaba el Papa? León XIII. Y si usted averigua quién es León XIII, va a encontrar que hay un paralelismo entre León XIII y León XIV de hoy día. De hoy día. No vamos a analizar eso, pero lo que yo les puedo decir es, adelantar, es que la encíclica dominical pro domingo, que el Vaticano en ese momento de León XIII, en los días de la hermana White, finalizando el siglo XIX, la encíclica que promovía la ley dominical se llamaba Rerum Novarum. Y hoy en día, un poco más de 100 años de esa encíclica Rerum Novarum, está la encíclica Centésimos Annus Laudato Si, Fratelli Tutti, Dies Dominus. Son varias encíclicas y todas las tiene en la mano León XIV. Qué casualidad que se llama León XIV, que se llama León. Hay un paralelismo, son homólogos, León XIII y León XIV. La historia se está repitiendo y no nos estamos dando cuenta. Sucede entonces, mis hermanos, que Jesús no vino en los días de la hermana White, tercer chasco. ¿Qué dijo la hermana White? ¿Que Jesús no iba a venir? ¿Que la Biblia se equivocó? Jamás. La hermana White dijo lo siguiente: quizás tengamos que permanecer en esta tierra muchos años a causa de la insubordinación de la iglesia, de la apostasía de la iglesia, porque en ese tiempo se estaba dando la apostasía alfa.
rebeldía, apostasía en la iglesia. Dice, quizás tengamos que permanecer mucho tiempo en esta tierra porque la iglesia no estaba preparada para el sellamiento, no estaba preparada. Y Jesús, si Jesús hubiera venido en ese momento, se pierde la inmensa mayoría de la iglesia, mis hermanos. Y Jesús tuvo misericordia por la iglesia y por el mundo. Entonces hubo un tercer chasco, ¿verdad? Porque esperaban a Jesús, Jesús no vino. Lucas, capítulo 12, verso 36 dice lo siguiente. Y vosotros sed semejante a hombres que esperan a su Señor a su regreso de las bodas. Eso lo está diciendo el Señor Jesucristo. Para que cuando venga y llame, le abran enseguida. Versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, los hará sentar en la mesa y saldrá a servirle. Versículo 38. Y si viene a la segunda vigilia o a la tercera, los hallará así. Bienaventurados aquellos siervos. Y sabe esto, si el padre de familia supiera a qué hora vendrá el ladrón, habría velado y no habría dejado minar su casa. Versículo 40. Está pues vosotros también preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mis hermanos, este texto de Lucas 12, versículo 36 al 40. El Señor aquí está revelando la situación de su iglesia precisamente antes de la segunda venida de Jesús, que es similar, semejante a cuando Él enseñó la parábola de las 10 vírgenes. A la parábola de las 10 vírgenes. No se sabe, no se sabía, y el Señor declara aquí que no se sabe a la hora que el Señor va a venir. ¿En qué vigilia puede ser? ¿La segunda, la tercera vigilia? Mis hermanos, esas palabras fueron muy significativas para los fieles adventistas del séptimo día de la época, de aquel tiempo, de los días de Manahuay. Estaban atentos y esperaban con cautela este acontecimiento, la pronta venida de Jesús. Debemos estar preparados para ese evento. Mire lo que dice la sierva de Dios ahora en relación a las vigilias. Jesús no vino en la primavera de 1844. Jesús no vino en el otoño de 1844. No vino. Jesús no vino en los días de la hermana White. Todos los pioneros hoy descansan en sus tumbas. No vino. En ninguna de esas vigilias vino. Mira lo que dice la sierva de Dios al respecto. Vi que las vigilias eran cosas del pasado. Claro que sí. Había pasado la primavera, había pasado la de 1844, la del otoño de 1844. Por eso hay una pregunta aquí. ¿Por eso debería faltar la vigilancia? No. Lo dice con signo de admiración. Es más necesaria una vigilancia incesante, pues ahora hay menos tiempo que antes de la primera vigilia. Ahora el periodo de espera es necesariamente más corto que al principio. Si entonces velamos con una vigilancia incesante, ahora viene con signo de admiración, la sierva de Dios aquí dice, ¿cuánto más necesaria será una doble vigilancia en la segunda vigilia? El paso de la segunda vigilia nos ha traído a la tercera vigilia. Y ahora es inexcusable disminuir nuestra vigilancia. La tercera vigilia exige un triple fervor. Impacientarse ahora sería perder toda nuestra ferviente y perseverante vigilancia anterior. Testimonio, el tomo 2, la página 193.
no llegó en la primavera, no llegó en el otoño, no llegó en los días de los pioneros adventistas. Y pregunto yo, ¿ha llegado hoy? ¿Qué vamos a hacer? Seguir vigilando. Note usted, mi hermano, que hay un paralelismo de las vigilias con el caso de Noé. En los días de Noé, nosotros encontramos que ¿cuándo fue que se determinó el destino de los antediluvianos? Fue cuando cayó el diluvio, cuando se cerró la puerta del arca. Cuando se cerró la puerta del arca. El cierre de la puerta del arca, según el espíritu de profecía y los pioneros adventistas, sería para nosotros una figura del fin del tiempo de gracia. Y el fin del tiempo de gracia nos puede llegar a nosotros de dos formas. Que nos acostemos hoy y no amanecemos vivos. O que salgamos de aquí y nos atropelle un carro. O que de pronto nos descubran una enfermedad terminal. Ese es el fin del tiempo de gracia para nosotros. El otro fin del tiempo de gracia, mis hermanos, es cuando comienza la consideración del juicio de los vivos y nuestro nombre se ha pasado lista y estemos aquí siendo adventistas el séptimo día y no nos hemos dado cuenta que ya nuestro nombre pasó a lista y estamos perdidos si no estamos en Cristo Jesús. Ya cuenta con Cristo. Si somos adventistas nominales, adventistas de nombre, y que no hacemos ningún esfuerzo por entender su palabra y mejorar el carácter, pedirle al Señor que nos justifique. ¿Cuándo se va a cerrar la gracia, mis hermanos? En ese sentido, dice que el juicio comienza por la casa, va a comenzar por la casa de Dios. No por el mundo, va a comenzar por los dirigentes y sigue por ahí por la casa de Dios. Ahora, mis hermanos, nosotros siempre hemos pensado que Jesús viene en las nubes, claro que sí. En eso pensamos, pero me hago la pregunta, ¿pensamos cuándo se va a cerrar la gracia para nosotros? Mire lo que dice Mateo 24, versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Si nosotros estudiamos todo esto, vamos a encontrar que aparte de la segunda venida del Señor, lo importante es el cierre de la gracia. El cierre de la gracia. Mira lo que dice la sierva de Dios acá. Comentando a Mateo 24:42 que acabamos de leer. Jesús nos dejó esta palabra. Velad, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana. No sé que cuando venga de repente os halle durmiendo. Y lo que os digo a vosotros, a todos los digo, velad, dice la sierva de Dios. Estamos esperando y velando por el regreso del Maestro, quien traerá la mañana, no sea que cuando venga de repente nos encuentre durmiendo. ¿A qué hora se refiere? No a la revelación de Cristo en las nubes. O sea, ese texto de Mateo 24 no se refiere a la segunda venida de Cristo en el cielo para encontrar a su pueblo dormido. No, sino a su regreso de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando se despoja de su vestidura sacerdotal y se vista con vestidura de venganza, y cuando se dé el mandato, el que es justo sea injusto, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía.
testimonio, tómalo en la página 190. Entonces quiere decir que Mateo 24:42 se refiere es cuando Jesús deja su obra de intercesión sumo sacerdotal en el lugar santísimo y tome sus vestiduras de venganza y se termine la gracia. Venga como Rey de Reyes y Señores de Señores, bajo la figura de un caballo blanco, como dice Apocalipsis. O sea, como guerrero ya a traer juicio. A eso es que se refiere Mateo 24:42. Mis hermanos, ¿qué debemos hacer entonces nosotros hoy? De acuerdo a lo que dice la serie de Dios aquí, tenemos que estar vigilantes de cuándo se va a producir el acontecimiento del cierre de la gracia. No hay fecha, no hay tiempo determinado, pero hay señales que nos indican cuán cerca está el cierre de la gracia. Para algunos es la imposición de la ley dominical. Los que están esperando el decreto dominical en Estados Unidos para decir que ya la gracia está a punto de cerrarse y que entonces tenemos que hacer los preparativos para el adventista del séptimo día, que está esperando esa señal de la ley dominical y que andan detrás del Papa esperando la ley dominical, le voy a decir que van a sufrir un chasco y se van a quedar en esta tierra y le van a decir a la roca caer sobre nosotros porque no soportamos el resplandor de la venida de ese que viene en las nubes de los cielos. Van a sufrir un gran chasco. Sus oraciones no van a ser ya más oídas. Dice que los impios se van a burlar de esos adventistas. Porque el tiempo de gracia se les va a cerrar. Porque el juicio comienza por la casa de Dios. No hay dos tiempos de gracia, mis hermanos. Un solo tiempo de gracia, pero todo lleva un orden. El juicio comienza por la casa de Dios y por los dirigentes. Estudia Ezequiel capítulo 9 a la luz del Espíritu de Profecía y verá lo que estamos hablando aquí. Pregunto, cuando venía el diluvio, ¿Dios había dado alguna señal al mundo y a los que escucharon la predicación de Noé para que estuvieran apercibidos cuándo se iba a cerrar la puerta de la gracia? No que el diluvio iba a caer, no, que se iba a cerrar la oportunidad de entrar al arca de salvación, se iba a cerrar la gracia. ¿Hubo alguna señal previa para que las personas que escucharon la predicación de Noé dijeran, oye, hay que ponerse pilas porque ya está la señal y pronto se va a cerrar la puerta del arca? ¿Dios dejó señal? Sí la dejó. ¿Cuál fue la señal? Los animales que iban de dos en dos en pareja entrando al arca. No había excusa ni para el mundo ni para los que escucharon el mensaje de Noé. Para los creyentes nominales, porque hubo creyentes nominales que inclusive le ayudaron a Noé a construir el arca y se quedaron y perecieron en el diluvio. Creyentes nominales, adventistas nominales, profesos. Y aún viendo los animales que iban entrando, no dijeron, pilas, yo también voy a entrar junto con los animales. Los animales fueron más inteligentes. Qué tristeza. Pregunto yo, ¿Dios nos habrá dejado alguna señal a nosotros para saber cuán cerca está el término de la gracia, que se cierre la puerta de la gracia? Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Mis hermanos, esta descripción de que Miguel se levanta, ¿a qué se refiere? ¿Acaso no se refiere cuando Jesús termine de interceder en el lugar santísimo, tire el incenciario, deje de interceder
y se ponga sus vestiduras de venganza y de juicio, su vestidura de guerrero, bajo la figura de Miguel? Claro que sí. Pero ¿sabe usted, mi hermano, que el capítulo 11 y el 12 es lo mismo? Solo que fueron divididos en capítulos mucho tiempo después, pero la Biblia originalmente eso en un principio era un solo tema esa parte. ¿Qué precede al versículo 1 del capítulo 12 de Daniel? El versículo 45 del capítulo 11. ¿Qué dice la sierva de Dios acerca del capítulo 45? ¿Qué dijo en ese tiempo la sierva de Dios? Ella dijo que el capítulo 11 del versículo 45, ella dice acerca de esto, que el capítulo 11 de Daniel estaba ya a punto de concluir. Ella dice que habían rumores de guerra, que las naciones estaban airando, que estaban levantándose las naciones. Estaba hablando de conflictos bélicos, de una situación muy difícil, y ella dice que hay que estudiar esto y prestarle atención porque ese capítulo 11 estaba a punto de concluir. ¿Y qué significa que estaba a punto de concluir? Que Miguel se iba a levantar. Entonces, ¿cuál es la señal que tenemos para hoy en día? De que muy pronto Miguel se va a levantar y se va a cerrar la puerta del arca de la gracia. El cumplimiento del versículo 45 del capítulo 11 de Daniel. Pregunto yo, ¿cuántos pastores adventistas en las redes sociales, me pregunto yo, están hablando de esto hoy? ¿Cuántos están hablando de ese versículo 45 pronto a cumplirse? Desde el punto de vista correcto, como lo enseñó la hermana White, como lo enseñaron los pioneros adventistas, como lo creyó la iglesia adventista, como están en las cartillas de la escuela sabática de la iglesia adventista, en los libros de la Review and Herald, en los folletos, en las revistas. ¿Cuántos pastores hoy están hablando de eso y alertando al pueblo adventista moderno de que muy pronto Miguel se va a levantar y que se está cumpliendo, que estamos a punto de cumplir el versículo 45? Mis hermanos, tristemente, muy pocos. Por no decir cero. Pero no puedo decir cero, mi hermano. Porque yo me sorprendo cada día. Cómo hay más y más que se están levantando para reparar las sendas antiguas. Que están preguntando por las sendas antiguas para andar por ellas. Mis hermanos, todos los conflictos que estamos viendo hoy en día en Venezuela, en el sudeste asiático, allá con Tailandia y Camboya, con Rusia, Ucrania y la OTAN, con Irán, con Israel, el Líbano, la Franja de Gaza, Turquía, el mundo islámico, el mundo está revuelto, mis hermanos. Todo eso lo dijeron los pioneros adventistas y sorpréndase que sería como estar leyendo el periódico de hoy. Pero claro, como desecharon la profecía, hoy el pueblo anda a ciegas. Vamos a tener un seminario, mis hermanos, para ver estas cosas. Y, mis hermanos, algunos por ahí no les gusta, no les gusta esto, porque nunca lo han escuchado ni están acostumbrados. Pero yo quisiera que vinieran al seminario, aunque no se inscriban al seminario, que vinieran y que vinieran con un escrito está, así como estoy yo aquí hoy. Esto que está a colores, mis hermanos, con un escrito está, y que me digan que los pioneros se equivocaron y que Elena de White se equivocó, que son cosas anacrónicas, cosas del pasado. Públicamente lo digo, preséntense aquí, con prueba en mano. Mis hermanos,
Tristemente el tiempo va a sorprender a la mayoría de los adventistas y se va a cumplir la profecía. La mayoría se va a perder. Con tristeza lo digo y con pesar, y le pido al Señor Jesucristo que me ayude a mí, porque el principal enemigo soy yo mismo, somos nosotros mismos. Pero confío en la gracia de nuestro Señor Jesucristo por fe. Confío en su sacrificio de la cruz del Calvario y en el poder de su Espíritu Santo para rescatarme y que nos rescate de nuestra condición. Pero mis hermanos, se va a repetir la historia como en los días de Noé. Los animales estaban entrando y no se apercibían de lo que la puerta se iba a cerrar. Hoy en día las cosas están pasando alrededor y todo tiene un significado. Todo tiene un significado establecido en forma clara y directa, sin ambigüedades, sin interpretaciones humanas, no. Claras y directas, pristinas, declaraciones que no se pueden contradecir. Y está pasando. Pero si no lo conoces, ni quieres conocerlo, sino que te mantienes en la rebeldía de que las cosas tienen que ser como a ti te la enseñaron y como tú crees que tienen que ser, pues mi hermano, déjeme decirle que yo he salvado aquí mi responsabilidad. Y Dios me podrá juzgar por muchas otras cosas, pero no por decir la verdad de estas cosas de Dios y defender los fundamentos adventistas del séptimo día, verdaderos y firmes. Porque la visión, aunque tarde, llegará. Y no tardará. No tardará porque para Dios no hay tardanza. Mi hermano, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración. Amén.